Hola, vamos a comenzar ahora a hablar acerca de las integrales dobles, lo cual va a ser muy útil por muchas razones. Una de las ventajas de comenzar a tratar este primer caso de las integrales múltiples es que para las integrales dobles mucho de lo que necesitamos se puede representar en forma gráfica sencilla y de esa manera podemos entender muchos de los desarrollos que vamos a estar tratando en lo que sigue. Este caso de las integrales dobles va a ser entonces muy útil para lo que viene después, cuando estemos hablando de integrales triples, cuádruples, etcétera, en donde ya va a ser muy difícil visualizar gráficamente lo que está ocurriendo, pero ya con la experiencia que tengamos al tratar con las integrales dobles, pues la idea es que ya no sea del todo indispensable, sino que podamos, pues simplemente por analogía, el darnos una idea de qué es lo que estaría ocurriendo en esos casos. Para lo que sigue va a ser muy útil que recordemos cómo se puede definir la integral de una función en el caso de una función de RNR, es decir, una integral elemental. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí el plano cartesiano y nos fijamos en un cierto intervalo AB de la recta real y vamos a suponer que aquí tenemos la gráfica de alguna función y igual a f de x, y como ustedes deben de recordar, uno puede definir la integral de esta función considerando esto que se conoce como una partición de el intervalo AB. Entonces simplemente aquí escogemos un conjunto de puntos entre A y B y etiquetamos a todos estos puntos de esta manera. A se puede llamar x sub 0, ese otro punto x sub 1, el que sigue x sub 2 y así seguimos, y la B sería x sub n. Aquí la idea es que vamos a dividir todo el intervalo AB en n subintervalos, una cantidad finita, y vamos a fijarnos ahora en las franjas que aquí podemos trazar de esta manera. Y eso ayuda a entender qué es lo que queremos decir por una integral en el sentido de Riemann. Entonces, si nos fijamos en la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por la diferencia entre xi y xi menos 1, lo cual simplemente vamos a abreviar en lo que sigue como delta x sub i. Vean, por ejemplo, que delta x1 sería el ancho de este subintervalo, delta x2 sería el ancho del subintervalo que sigue, y así sucesivamente hasta terminar con delta xn, que sería el ancho de este último subintervalo. Estos valores que aquí aparecen serían precisamente los valores de la función f en los puntos x1, x2, etc. Es decir, serían las alturas que tienen estas líneas. Y lo que entonces tenemos es que esta suma sería la suma de las áreas que se forman tomando como base el ancho del subintervalo y como altura la altura precisamente, el valor de la función en el punto x1, x2, x3, etc. En algunos casos vamos a tener que este producto nos da un valor que sobrepasa el área que hay debajo de la gráfica, pero en otros casos vamos a tener un valor que anda por debajo de dicha área. La idea es que cuando tomamos particiones cada vez más y más finas, puede ocurrir que estas sumas tiendan a un cierto límite, y en tal caso decimos que la integral existe y simplemente a esa integral la representamos frecuentemente con este símbolo, como la integral de a b de f de x de x. Aquí, grosso modo, la f se sustituye por esta f de x y la delta xi por este dx, pero es simplemente una forma conveniente de representar lo que esto aquí estamos definiendo. En realidad, las sumas de Riemann se definen tomando no el valor de la función
en los extremos de los subintervalos, sino que, para ser precisos, las sumas de Riemann se construyen fijándose en los valores de la función en puntos arbitrarios dentro de cada subintervalo, y si estas sumas convergen a un cierto límite para cualquier elección de esos puntos y para cualquier partición, entonces decimos que la integral existe en el sentido de Riemann y se representa de esta manera. Pero si estamos hablando de una función continua, entonces no es necesario tanta precaución. Podemos hacer las cosas como aquí, en donde tomamos de esta forma particular el valor de la función, no necesariamente en cualquier punto del interior del subintervalo, sino que puede ser concretamente en el extremo derecho de cada subintervalo. Esto va a ser muy útil en lo que vamos a ver después. Ahora, en el caso de funciones que no sean continuas, pues la integral sigue existiendo bajo ciertas condiciones. Si las discontinuidades forman un conjunto de contenido cero, la integral sigue siendo sigue existiendo, pero para lo que tenemos en la práctica, pues lo usual es pensar en funciones que son continuas o son continuas a trozos. Así es de que no necesitamos regularmente el preocuparnos mucho de estos detalles sutiles, sino que podemos pues directamente desde un principio pensar, como decía, en funciones continuas o en funciones que sean continuas seccionalmente, y en ese caso esta forma de construir la integral es suficientemente buena. La integral en realidad no se construye regularmente mediante los límites de las sumas de Riemann, sino que muchas veces dependemos de la aplicación del teorema fundamental del cálculo, como ustedes ya saben. Es decir, lo que hacemos es buscar una antiderivada, una primitiva de la función f, y gracias al teorema fundamental del cálculo, eso nos permite calcular la integral de una manera relativamente sencilla, o por lo menos mucho más sencilla que lo que tendríamos si tuviésemos que calcular los límites de estas sumas que aquí aparecen. Ahora la idea vamos a tratar de extenderla para funciones que dependen no de una variable como aquí, sino de dos variables. Aquí recuerden, lo que la integral trata de representar sería el área bajo la gráfica, pensando en que la función es mayor o igual que 0. Entonces esta integral, por la forma como se construye, corresponde al área bajo la gráfica entre las líneas verticales x igual a y x igual a b. Ahora vamos a comenzar a pensar en una función que dependa de dos variables. Justamente esto que estamos comenzando a discutir ahora se refiere a funciones de dos variables. Entonces aquí está el eje x, aquí está el eje y, aquí ponemos el eje z. Y si tenemos una función f que depende de estas dos variables x y y, podemos tomar z igual a f de x y la gráfica de esta función pues va a ser regularmente un conjunto de puntos que se puede ver como una superficie en R3, en el espacio cartesiano tridimensional. Simplemente para cada punto del dominio de esta función misma nos da una cierta altura que nos dice que z le corresponde a la pareja xy que hemos tomado, y juntando todos estos puntos precisamente se obtiene esta superficie. En el caso en que esta función sea continua, vamos a tener algo parecido a lo que aquí se presenta en este dibujo. De nuevo, lo que nos va a interesar es especialmente funciones que sean continuas o continuas a trozos. Así es de que pues lo que vamos a tener regularmente son gráficas como la que aquí aparece en este dibujo. Ahora, la complicación que aquí se tiene es que el dominio de esta función, o la región en donde queremos calcular la integral de esta función, puede que no sea algo geométricamente sencillo. Es decir, en el caso de la recta real, los intervalos en los que definimos la integral pues son cosas bastante simples. Tomamos un intervalo cerrado, por ejemplo, que pues es simplemente un subconjunto de R que está conectado.
Pero en el caso del plano XY, que sería en donde se encuentra el dominio de esta función, pues los dominios que vamos a tener pueden ser, o las regiones que nos interesan, puede ser algo relativamente más complicado. Si vemos las cosas desde arriba, lo que tendríamos sería algo como esto. Aquí está el plano XY, y puede ocurrir que la región en donde nos interesa calcular ya no el área bajo la gráfica, sino en este caso sería el volumen bajo la gráfica de esta función. Entonces vean que los conceptos se pueden ir trasladando de acuerdo pues con la dimensión que ahora nos interesa, y en lugar de hablar de el área bajo la gráfica de una función, ahora estaríamos interesados en calcular el volumen bajo la gráfica de una función de esta clase. Visto desde arriba, decía, lo que tendríamos sería quizá una región como esta, y pues como mencionaba antes, las posibilidades que tenemos para la forma de estas regiones es sumamente vasta. No es algo tan simple como especificar dos números A y B que nos dan este intervalo, sino que aquí las regiones en las que vamos a estar interesados pueden ser cosas bastante más complicadas. Piensen, por ejemplo, para que se vea por qué necesitamos regiones más complicadas que estos intervalos. Piensen, decía, en el caso de un elipsoide. Si me fijo en un elipsoide, por ejemplo, que tenga esta forma, entonces lo que vamos a tener, si queremos calcular el volumen debajo de la gráfica, pues eso ya nos determina cuál es la región del plano que tenemos que considerar, porque en este caso, si queremos calcular el volumen que se encuentra dentro de esta figura, pues entonces en lugar de tener que establecer dos rectas verticales como aquí que limitan esta región, en este otro caso lo que necesitamos es especificar una región del plano que ahora pues puede tener una forma elíptica o una forma más complicada, y eso es justamente lo que queremos tratar a continuación. Entonces vamos a ver cómo se puede imitar la definición que teníamos en el caso de funciones de una sola variable, y lo que podemos hacer pues es efectivamente tratar de hacer las cosas de una manera similar. Es decir, aquí podemos proyectar esta figura sobre el eje X de esta forma, y podemos hacer una partición de ese intervalo, y algo similar podemos hacer en la dirección horizontal. Aquí déjenme hacerlo de una manera un poquito más adecuada, digamos una cosa como esta. Entonces también sobre el eje Y podemos hacer una partición que es totalmente independiente de la partición que hacemos en el eje X. De hecho, la longitud de este intervalo en el eje X puede ser muy diferente de la longitud que tenemos sobre el eje Y. Una puede ser 80 veces más grande que la otra, o cualquier cosa por ese estilo. Entonces aquí lo que tendríamos sería más o menos como antes, puntos que podemos llamar x0, x1, etcétera, hasta xn para el eje X, y similarmente tendríamos y sub 0, y sub 1 en forma creciente hasta terminar en una y sub m sobre el eje Y. Entonces, así como en el caso anterior, en donde teníamos una partición en varios subintervalos del intervalo AB, esta región la vamos a poder dividir en rectángulos como este que ahora voy a tratar de trazar. Entonces, por ejemplo, tendríamos cosas como esta, y así continuaríamos con cada uno de los puntos de la partición, más o menos algo como eso, tanto para el eje X como para el eje Y. Aquí, bueno, creo que la idea debe de estar clara, aunque el dibujo sea bastante impreciso. Entonces,
lo que vamos a hacer es, como mencionaba, tratar de imitar la definición que teníamos en el caso de una función de una sola variable, y lo que tendríamos entonces sería una suma desde i igual a 1 hasta n, de la suma desde j igual a 1 hasta m, de f de x, y, j por el delta xi por delta yj, que se van a definir de una manera similar a lo que teníamos arriba. Es decir, delta xi va a seguir siendo la diferencia de xi menos xe menos 1, y similarmente delta yj sería la diferencia de yj menos yj menos 1. Es decir, delta x3, por ejemplo, sería el ancho del tercer subintervalo sobre el eje x, delta y4 sería el ancho del cuarto subintervalo sobre el eje y. Este producto, por supuesto, sería el área de cada uno de estos rectángulos, pero algunos de esos rectángulos van a quedar, pues, algunos completamente dentro de esta región, otros parcialmente dentro, parcialmente fuera, y otros definitivamente van a quedar fuera. Bueno, lo que vamos a hacer es fijarnos solamente en aquellos términos de esta forma, tales que el rectángulo correspondiente esté totalmente contenido en la región. Entonces, este sí va a entrar en esta doble suma, este también, pero por ejemplo, este que está aquí no entraría, no se consideraría, y lo mismo pasaría con este, que quedaría parcialmente afuera. Entonces, solamente tomamos algunos de estos rectángulos y esta f se evalúa. Aquí precisamente lo que tenemos es el valor de la función f en esquinas de estos rectángulos. Algo parecido a lo que hacíamos aquí antes, en donde la f se evaluaba en los extremos derechos de cada subintervalo. Aquí ocurre algo más o menos similar. Estamos evaluando la función en el extremo superior derecho de cada uno de estos subrectángulos. Entonces, la idea es que, así como en el caso anterior, en donde nos fijábamos en los productos del valor de la función que nos daba esta altura por el ancho del subintervalo, eso nos da el área de una tira rectangular. Bueno, en este caso lo que vamos a obtener no son áreas sino volúmenes. Aquí pues la dificultad es tratar de reunir lo que se encuentra en este diagrama con lo que se encuentra aquí a la izquierda. Es decir, este producto es el área de un rectángulo. O sea, imagínense ustedes aquí sobre el plano XY uno de estos rectángulos pequeños, y lo que estamos haciendo es multiplicar el área de cada uno de esos rectángulos por la altura correspondiente en la esquina superior derecha de cada subrectángulo. Entonces aquí me fijo en esta esquina, vemos ahí cuánto vale la función, y esto lo vamos a tomar como altura, y el resultado de ese producto, de ese triple producto, sería un volumen que lo que esperamos es que represente de una manera burda pues parte del volumen que se encuentra debajo de esta gráfica y por encima de esta región. Y la idea es, como en el caso anterior, que a medida que vayamos tomando cada vez particiones más finas, esto tienda a un cierto límite que vamos a definir como el volumen debajo de la gráfica por encima de esta región, y que se va a representar por el símbolo que ahora indico. Sería f de xy, de x de y, y esta r sería el nombre que le podemos dar a esta región del plano. Y vean que ahora la situación es bastante más complicada. Ya no se parece a lo sencillo que teníamos antes, donde solamente había que especificar dos números reales para indicar cuál era el intervalo de integración. Aquí esta región pues va a tener una descripción más complicada, y de esto vamos a estar hablando en lo que sigue. Entonces, esta es la definición de una manera muy simplificada. De nuevo, hay muchas sutilezas que uno puede analizar. De nuevo, no es necesario que uno se fije en funciones continuas.
La integral se puede definir para funciones que tengan inclusive una infinidad de discontinuidades, pero esos casos no son exactamente lo que nos interesa. Lo que queremos son los ejemplos que en realidad vamos a estar encontrando en la práctica, en donde las funciones que tenemos son o funciones continuas totalmente en el dominio que nos interesa, o continuas a trozos, es decir, son continuas en regiones distintas de esta región original. Si la partimos, podemos tener de un lado una función continua, de otro lado otra función continua diferente. Entonces eso es lo que finalmente vamos a estar tratando en lo que sigue. Entonces, sin, digamos, complicar las cosas, nos vamos a limitar a esta situación sencilla. En realidad, aquí también, para definir estrictamente una suma de Riemann, tendríamos que fijarnos no precisamente en el valor de la función en estos puntos que son las esquinas superiores derechas de estos subrectángulos, sino que deberíamos de poder escoger en forma arbitraria los puntos donde evaluaríamos la función. Pero para lo que vamos a ver a continuación, conviene escoger así las cosas para que podamos calcular estas integrales por medio de integrales sencillas que ya conocemos. Aquí, como vamos a ver, la situación es muy similar a lo que uno encuentra cuando estudia la derivación parcial. Como ustedes deben de recordar, las derivadas parciales se calculan de una forma muy similar a las derivadas ordinarias. Lo que tenemos que hacer es que si tenemos una función de varias variables y la queremos derivar parcialmente, entonces lo que hacemos es mantener n-1 variables como fijas y solamente nos quedamos con una sola variable, y ahí pues podemos aplicar las propiedades y las fórmulas para calcular derivadas. Aquí más o menos la situación es algo similar. Lo que nos gustaría, pues por supuesto, no es calcular las integrales mediante el límite de sumas de esta forma, sino que lo que queremos es algo más práctico, parecido a lo que tenemos en el caso de las integrales elementales por medio del teorema fundamental del cálculo. Lo que vamos a ver es que una integral doble como esta, así es como se le llama, se puede, bajo ciertas condiciones, calcular como una integral iterada, es decir, que simplemente basta con integrar primero sobre la x y después sobre la y, o al revés, para poder calcular una integral de esta clase. Y entonces el problema se traduce en que para calcular una integral doble tenemos que calcular dos integrales sencillas, y la condición que resulta suficiente para que las cosas funcionen así es simplemente la continuidad de la función f. Entonces vamos a seguir pensando todo el tiempo en funciones continuas, y bajo esa suposición va a ser válido el teorema de Fubini, que vamos a tratar enseguida. Entonces vamos a ver en qué consiste este teorema. Entonces, vamos a hablar del teorema de Fubini, mediante el cual vamos a ver cómo se puede calcular una integral doble mediante integrales de las que ya teníamos previamente para una sola variable. Y la idea es muy sencilla. Lo que hay que hacer es fijarnos en una suma doble como esta y, por ejemplo, mantener fijo delta xy. Bueno, voy a explicar con más detalle a qué me refiero. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es fijarnos en esta doble sumatoria. Aquí simplemente la escribo nuevamente. Y como se trata de sumas finitas, podemos agrupar esta doble suma como se nos antoje. Es decir, podemos hacer primero la suma sobre j o primero la suma sobre i, como nos convenga. El resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces lo que vamos a hacer precisamente es aquí indicar que vamos a dejar para el final la suma sobre i. Entonces primero vamos a hacer la suma sobre j. Y vamos a analizar qué es lo que pasa
con estas sumas. Vean que estas sumas que tenemos aquí dentro del paréntesis son similares a lo que teníamos anteriormente en el caso de una función de una sola variable. Es decir, vean ustedes que haciendo los cambios necesarios, cambiando este delta xy por esta delta yj y esta f por esta otra f, vean ustedes que lo que aquí era una suma sobre un solo índice, pues aquí también se convierte en una suma sobre un solo índice. Aquí en esta sumatoria la i es algo fijo, y lo que va a ocurrir es que si vamos tomando particiones cada vez más finas de esta región, si tomamos aquí más y más divisiones, esta suma va a tender a una integral. Bueno, la pregunta es ¿a qué integral va a atender? Entonces vamos a hablar justamente de eso. Entonces, al ir considerando particiones cada vez más finas, lo que va a ocurrir es que la suma desde j igual a 1 hasta m de f de x, y, yj, delta yj, se va a convertir en una integral, como lo que decíamos aquí arriba, pero es necesario aquí especificar en forma clara, por supuesto, cuáles serían los límites de integración. Entonces, para eso el dibujo que tenemos nos va a ayudar. Lo que tendríamos sería f de x, y, y por dy. Aquí recuerden, cuando vamos tomando el límite con particiones cada vez más finas, la variable xy se reemplaza por esta variable continua x, y en lugar del delta xy escribimos simplemente dx. Entonces aquí tendríamos una situación enteramente similar. Cuando vamos tomando particiones más finas, entonces este delta yj se sustituye por el dy, y en lugar de esta variable discreta, que sería y1, y2, y3, y4, etc., lo que tenemos es ahora la variable continua y, pero recuerden, todo esto está calculado para un valor particular de xy que está fijo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es fijar la xy y solamente hacer una suma sobre esta partición, que sería algo parecido a lo que teníamos en la parte anterior. Entonces de eso se trata todo esto. Y lo que necesitamos especificar, decía, es cuáles son los límites de integración que necesitamos, y eso en una región como la que tenemos en este dibujo puede resultar un tanto complicado. Así es de que vamos a limitarnos a ciertas regiones más simples que lo que aparece aquí, y vamos a suponer que en lugar de una figura como la que tenemos en este caso, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, algo como esto. Aquí un intervalo AB sobre el eje X, y vamos a pensar que la región R de interés está acotada entre dos rectas verticales, x igual a, x igual a b, y las gráficas de dos funciones que, por ejemplo, una de ellas podría ser y igual a g de x. Aquí la f ya la tenemos ocupada, así es de que vamos a utilizar las letras que siguen en el alfabeto. Entonces vamos a pensar que las cosas tienen esta forma sencilla. Tenemos una región no tan complicada como la que aparece aquí arriba, sino algo más sencillo como esto, que está limitada, decía, por dos rectas verticales, x igual a, x igual a b, y en la parte superior, sobre el eje y, ahí sí tenemos un poquito más de libertad, porque estamos permitiendo que esta frontera tenga pues bordes que no son rectos, sino cualquier otra forma que se pueda representar como la gráfica de una función. Esta restricción puede parecer demasiado fuerte, pero no hay problema, porque cualquier región complicada, como ya iremos viendo en los ejemplos, se puede partir en varias regiones que cumplan esta condición.
Ya en los ejemplos que siguen veremos exactamente cómo se hace esto en la práctica. Entonces, si hacemos así las cosas, para una partición dada sobre este eje X, lo que se ve es que si estamos fijando la X en un valor XY particular, entonces la Y estaría tomando valores solamente entre estos límites, que serían justamente el valor de la función h en el punto xy. Entonces aquí lo que tendríamos sería h de xy como el límite inferior y g de xy como el límite superior. Entonces a esta expresión vamos a darle un nombre propio, que sería g mayúscula de xy. Aquí noten ustedes que esta integral es una integral definida sobre la variable y de lo único que depende es de en qué xy particular nos estamos fijando. Para este xy aquí tendríamos ciertos límites en la y, pero para otra xy distinta, digamos para la x2, son otros límites lo que le toca, etc. Entonces a eso le damos algún nombre que va a ser importante para lo que viene a continuación. Entonces, esta suma que se encuentra aquí adentro va a atender a esta función g que se calcula mediante una integral de estas elementales. Y ahora, de nuevo, fijándonos en particiones cada vez más y más finas, entonces lo que vamos a tener es que esta suma que aquí aparece, pues sería la suma de la g mayúscula de xy por delta xy, y eso en el límite se convierte en una integral exactamente de la misma manera como veíamos aquí al principio. Entonces la afirmación es que esta doble sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de la suma desde j igual a 1 hasta m, de f de x y j, delta xy, delta yj. Para comenzar, como decía, aquí agrupando la suma o realizándola en este orden, primero la suma sobre j y después la suma sobre i, al tomar particiones cada vez más y más finas, esta suma va a ser convergente hacia esta función, y entonces lo que nos va a quedar es una suma de la g de xy por delta xy, y entonces eso de manera similar va a atender a la integral de g de x. Aquí de nuevo vean que la delta xy se sustituye por dx, y esto que sería g de xy se sustituye simplemente por g de x, con la diferencia de que para la x sí tenemos aquí en todos los casos los mismos límites, o sea que la integral iría de a a b, pero esto último es la integral de a b sobre x de g de x, y g de x sería la integral de h de x a g de x de f de xy de y. Es decir, aquí simplemente vean que cualquiera que sea el nombre que le pongamos a la variable de la que depende la g mayúscula, ese valor particular tiene que aparecer aquí arriba y abajo. Es lo que aquí veíamos en la figura. Y entonces, si aquí tenemos una x cualquiera que está en el intervalo AB, pues esa x la tenemos que sustituir en estos dos puntos. Entonces, ese es el teorema de Fubini. Lo que nos dice es que la integral doble de una función continua, en este caso, aunque no necesitamos tanta restricción, pero para los ejemplos, como dije, que nos interesan, esto va a ser lo que vamos a tener regularmente. Así es de que, pues aquí estamos seguros de que esto va a funcionar. Entonces esta integral doble va a poderse calcular como estas integrales iteradas. Aquí primero estaríamos integrando sobre la y ya que terminemos de calcular esa integral, entonces hay que integrar sobre la variable x de esta forma. Se puede ver que si ahora intercambiamos el orden en que efectuamos la suma y si consideramos una región que sería análoga a la que aquí teníamos, si ahora pensamos nuevamente en los ejes x y y, pero en este caso
en lugar de que tengamos fronteras rectas sobre, digamos, a los lados izquierdo y derecho, ahora vamos a imaginar que tenemos fronteras rectas en arriba y abajo. Entonces, si este valor, digamos, es C y este valor es D, pero permitimos que en los lados se tengan, pues, fronteras un poquito más complicadas, lo que sí vamos a suponer es que estas fronteras se puedan escribir como la gráfica de una función. En este caso, vamos a pensar que de este lado tenemos x como alguna función de y. Aquí voy a utilizar nuevamente los nombres g y h. Simplemente no tiene caso que utilicemos otras letras. Es otra situación diferente, así es que espero que no haya confusión. Esta otra curva tendría también alguna gráfica, vamos a suponerlo. Digamos que la x es ahora una función de y repitiendo los mismos pasos, pero ahora en el orden contrario, lo que estaríamos demostrando es que la integral sobre esta región, que tiene estas características, de f de x y de y, se va a poder calcular ahora como la integral sobre el intervalo cd, sobre la variable y, de la integral de f de x y de x. Y para la x, lo que va a ocurrir es que si escogemos algún valor particular de y en este intervalo, para ese valor de y, la x iría de esta curva a esta curva, es decir, de h de y a g de y. Entonces, eso es lo que determina los límites de integración que en este caso necesitaríamos. Aquí sería al revés. El límite inferior sería la h y el límite superior sería la g. Entonces, esa es la situación que tenemos y quizá todavía esto no resulta del todo claro, pero con los ejemplos que vamos a comenzar a ver a continuación, espero que todo esto se vaya entendiendo con facilidad. Entonces, allí termina la idea del teorema de Fubini y ya directamente vamos a comenzar a hablar de un ejemplo concreto. En él vamos a tomar la región, entonces sea R, la región limitada por las rectas x igual a 0, y igual a 0 y la curva y igual, por ejemplo, a x menos 1 al cuadrado. Entonces está muy fácil aquí ver de qué región se trata. Lo que tendríamos sería algo como esto. Aquí está el eje x, aquí está el eje y, aquí está y igual a 1, x igual a 1. Y se puede ver que la curva que aquí nos dan es una parábola que tiene su vértice en x igual a 1, que es este punto. Cuando la x vale 0, la y vale 1. Entonces, más o menos la gráfica que vamos a tener es una cosa como esto. Así sería aproximadamente esta parábola. Después esto continúa de una manera simétrica con respecto al punto x igual a 1 o a la recta vertical x igual a 1. Pero lo único que nos interesa es la región que se encuentra aquí entre los ejes x y esta parábola. Entonces aquí corrijo esta y para que no nos estorbe. Entonces aquí lo que tenemos es que este es el eje y eso es lo que tendríamos. Entonces en este caso, a propósito, el ejemplo es bastante simple porque la integral sobre esta región, aquí la región sería esto que está indicado en la figura con el sombreado en color amarillo. Si pensamos en cualquier función en principio, una función que, como decía antes, conviene, por ejemplo, pensar que es una función continua para que todos los pasos anteriores sean válidos. Entonces, esta integral doble se va a poder escribir como una integral iterada de dos maneras distintas. En este caso, lo que podemos ver es que la x toma valores entre 0 y 1. Entonces, podemos dejar la integral entre 0 y 1 para la x al final y comenzar calculando la integral con respecto a y. Y de aquí de la figura
se puede ver que para cada valor particular de la x, la y comenzaría siendo 0. Aquí piensen en esta recta vertical, una recta como esta. Entonces, para un valor particular de la x, la y, para que estemos dentro de esta región, comienza siendo 0. Entonces, eso determina aquí el límite inferior. Y tiene que terminar en este punto. Pero este punto precisamente está dado, esta altura, por esta ecuación. Así es de que el límite superior sería x menos 1 al cuadrado. Y esa sería una forma de calcular la integral doble de una función continua en esta región. Pero en este caso podríamos también calcular las cosas en el orden contrario, es decir, integrando primero sobre x y después sobre y. Y lo que podemos ver es que la integral sobre y va de 0 a 1 también, casualmente. Entonces aquí tendríamos la integral de 0 a 1 sobre y. Y en este caso integraríamos la función primero sobre x. Y lo que podemos ver de la figura es que para cada valor de y, la x, para que no nos salgamos de esta región sombreada, la x tiene que comenzar en 0 y tiene que terminar en esta parábola. Entonces aquí el límite inferior sería 0 y el límite superior se obtiene de esta ecuación despejando la x. Entonces vean ustedes que si despejamos de aquí, tendríamos que más menos la raíz de y es igual a x menos 1, o sea que x es igual a 1 más menos la raíz de y. Precisamente estos dos signos que aquí aparecen tienen que ver con que para un cierto valor de y habría dos valores de x que corresponden. Aquí vean que esta gráfica no es una función, bueno, no corresponde a una función inyectiva, pero el valor que nos interesa se ve aquí de la misma figura, que corresponde a tomar el signo menos. Con el signo más estaríamos del otro lado de la unidad, con el signo menos estamos del lado izquierdo. Entonces, de esas dos posibilidades nos quedamos con 1 menos la raíz de y. Entonces, lo que estaríamos aquí diciendo es que si tenemos cualquier función continua en particular, la integral doble de esa función sobre esta región se puede calcular ya sea como esta integral iterada o como esta otra que tenemos aquí. Para terminar, vamos a ver un ejemplo concreto en donde podemos calcular fácilmente las integrales que aquí se requieren y tomaremos, para que el ejemplo sea sencillo, digamos la función dada por xy más 1. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que la integral sobre r de la función xy más 1 de x de y se puede calcular como la integral de 0 a 1 sobre x de la integral de 0 a x menos 1 al cuadrado de la función, que es xy más 1 de y eso después hay que integrarlo sobre x. Entonces, aquí lo que hay que recordar de la demostración del teorema de Fubini es que en esta integral la única variable es la y. Aquí la x aparece como un parámetro, como algo fijo, y una vez que integramos sobre y, después hay que integrar sobre la variable x. De eso se trata, y en ese sentido, como decía antes, tenemos un resultado muy conveniente porque las integrales dobles se van a poder calcular simplemente calculando integrales elementales, que bueno, en algunos casos pueden ser cosas complicadas, pero aquí a propósito, como decía, estamos fijándonos en un ejemplo particularmente simple. Entonces voy a continuar. Tendríamos entonces la integral de 0 a 1 y lo que se obtiene de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, lo que tendríamos que hacer es buscar una primitiva de esta función que aquí aparece. Recuerden, aquí la y es la variable de integración, la x hay que tratarla como una constante. Entonces, para este término, una primitiva sería x por y cuadrada sobre 2, y para el segundo término tendríamos simplemente y. Entonces, esa es una primitiva de la función que aquí tenemos, vista como función de y. Si ustedes derivan esto con respecto a y, tenemos que recuperar esta función, y eso hay que evaluarlo entre los extremos. Y aquí, pues, podríamos simplemente escribir 0 y
x menos 1 al cuadrado, o para hacer énfasis en que la variable que hay que sustituir es la y, pues se puede escribir en forma explícita. Lo que quede después hay que integrarlo sobre la x, y pues aquí las cosas son bastante fáciles de evaluar. Lo que tendríamos, vean ustedes, es que en el límite inferior, cuando la y vale 0, todo esto se anula. Entonces solamente hay que preocuparnos del valor de esta expresión en el límite superior, y eso entonces nos lleva a x sobre 2 por y cuadrada, que sería x menos 1 a la cuarta, más la y misma, que es x menos 1 al cuadrado. Entonces vean cómo lo que queda ahora es una integral donde la única variable es la x, y tenemos aquí límites definidos. El resultado de todo esto va a ser un número que geométricamente correspondería al volumen de la gráfica el volumen de la región entre la gráfica, el plano XY, por encima de esta región, tal como se veía en los dibujos anteriores. Entonces aquí pues es bastante fácil todo lo que se necesita calcular. Tendríamos x sobre 2 por x cuarta. Entonces aquí, recordando el desarrollo del binomio, tendríamos después 4 por x cúbica, después más 6x cuadrada, después tendríamos menos 4x más 1, y del cuadrado de x menos 1 pues tenemos x cuadrada menos 2x más 1, y esto nos lleva a la integral de 0 a 1 de x quinta sobre 2 menos 2x cuarta más 3x cúbica menos 2x cuadrada más x sobre 2 más x cuadrada menos 2x más 1. Todo esto es muy sencillo por tratarse de polinomios, y aquí, aunque no es indispensable, podemos tratar de hacer alguna reducción de términos semejantes. Primero tendríamos x quinta sobre 2, es el único término de grado 5. Tenemos también x cuarta, que nos da menos 2x cuarta nada más. Tenemos nada más un término con x cubo, y sí tenemos dos términos que corresponden a x cuadrada, y similarmente tendríamos dos términos proporcionales a la x más 1 de x. Así que todo esto nos lleva a x sexta sobre 6, que nos da aquí 12, menos 2x quinta sobre 5, más 3x cuarta sobre 4, menos x cúbica sobre 3, menos 3x cuadrada sobre 2, que nos lleva a esto, más x, y todo esto hay que evaluarlo entre 0 y 1. En 0 de nuevo todo esto se anula, y en 1 cualquier potencia de x vale 1, así es de que lo que nos queda simplemente es 1 sobre 12 menos 2 quintos más 3 cuartos menos 1 tercio menos 3 cuartos más 1. Aquí podemos escoger como denominador común 60. Del primer término tendríamos 5, del que sigue tendríamos 24, después tendríamos 45, después sería menos 20, en el que sigue menos 45, y finalmente más 60. Y si uno hace las operaciones que están allí indicadas, el resultado se puede reducir a 7 sobre 20. Ahora vamos a ver qué es lo que resulta si hacemos la integral doble iterando en el otro orden. Entonces aquí voy a reducir un poquito la escala para que se alcance a ver. Entonces lo que ya habíamos establecido es que la integral de esta función se puede calcular también como la integral de 0 a 1 sobre dy de la integral de 0 a 1 menos la raíz de y de la función, que en este caso es xy más 1, y eso lo vamos a integrar
ahora primero sobre x. Vamos a ver qué cosa resulta de hacer las operaciones en esa forma. Y lo que tenemos es muy similar a lo que hicimos antes. Para esta primera integral que se encuentra aquí adentro, pensando que la x es la única variable de integración, la y aquí se trata como constante, entonces una primitiva sería x cuadrada sobre 2 por y, y para el segundo término sería simplemente x. Y eso, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, hay que evaluarlo entre x igual a 0 y 1 menos la raíz de y lo que quede después hay que integrarlo sobre y. Noten que la primitiva que aquí resultó es diferente ligeramente de lo que teníamos en el caso anterior. Aquí teníamos esta integral, aquí es otra cosa un tanto distinto. Se parece porque hay cierta simetría en las variables x y y, pero por ejemplo los límites de integración definitivamente son distintos. Bien, entonces continuando con lo que tenemos, ahora hay que hacer la integral de 0 a 1. Vamos a evaluar. Aquí pues recalco que los límites de integración corresponden a la x y cuando la x vale 0 todo esto se anula, así es de que basta con evaluar esta función en x igual a 1 menos la raíz de y. Eso nos da entonces esto que ahora tendríamos y sobre 2, que es este factor, y la x cuadrada sería 1 menos la raíz de y al cuadrado, y a eso hay que sumarle la x, que sería 1 menos la raíz de y. Y eso todo hay que integrarlo sobre y. Aquí de nuevo vean que una vez que hacemos la integral sobre x, tenemos aquí límites que no son números fijos, sino que dependen de y. Pero ahora, en la última integral que tenemos que calcular, ya queda una sola variable y los límites para esa variable sí son números reales fijos. Es lo mismo que pasó en el caso anterior. Aquí en la etapa final tenemos una función que nada más depende de x y los límites para la x son números reales perfectamente determinados. Bien, entonces aquí continúo. Lo que tendríamos sería la integral de 0 a 1 de y sobre 2, desarrollo este binomio, entonces tenemos 1 menos 2 veces la raíz de y más 1 menos la raíz de y por dy, y eso es lo mismo que la integral de 0 a 1 de y sobre 2 menos y raíz de y más y cuadrada sobre 2 más 1 menos la raíz de y, que de nuevo es muy sencillo porque se trata simplemente de potencias de y. Una primitiva de cada uno de estos términos sería para el primero un y cuadrada sobre 2, o sea, y cuadrada sobre 4. El que sigue es un y a la 3 medios, así es de que tendríamos y a la 5 medios por un 2 quintos. En el que sigue vamos a tener y cúbica sobre 6, en el que sigue simplemente y en el último, que es un y a la 1 medio, tendríamos entonces y a la 3 medios por un factor de 2 tercios, y todo eso hay que evaluarlo entre 0 y 1. Aquí ya no es necesario recalcar que estos límites corresponden a la y porque es la única variable que queda. Aquí de nuevo en el límite inferior todo esto se anula, así es de que basta con evaluar todo lo que tenemos aquí en 1, pero todas las potencias de y valen 1 en 1, así es de que lo único que queda es un cuarto menos 2 quintos más un sexto más 1 menos 2 tercios, y nuevamente un denominador común que se puede tomar sería 60. 60 sobre 4 es 15, 60 entre 5 es 12, así es que aquí tendríamos 24, 60 entre 6 es 10, 60 aquí sería simplemente un 60, 60 entre 3 es 20, entonces aquí nos da 40, y si uno hace las operaciones que están indicadas aquí nuevamente, uno puede convencerse de que todo esto se puede reducir a 7 sobre 20, que es justamente el resultado numérico que habíamos encontrado por el otro procedimiento. Bueno,
voy a terminar aquí la lección y lo que vamos a estar haciendo en la siguiente son diversos ejemplos que tienen que ver con esto que aquí hemos obtenido. Entonces el resultado aquí importante es que bajo condiciones de que la función sea bien comportada, en particular para una función que sea continua, que es lo que regularmente vamos a estar tratando, o como decía, por lo menos seccionalmente continua, entonces uno va a poder calcular la integral de esta función mediante este método, ya sea que tengamos una región de esta forma o esta. Entonces estas expresiones van a ser aplicables para calcular la integral doble. Lo que vamos a ver es que en algunos casos, como mencionaba antes, es necesario partir la región de integración en trozos que permitan que cada uno de ellos se pueda ver como alguna de estas clases de regiones. Entonces, bueno, con esto quiero terminar esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por la atención, espero que sea claro. Y muchas cosas se van a poder ir pues afianzando con los ejemplos que estaremos viendo en las lecciones que siguen. Hasta la próxima.